Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 2 de este podcast Pista a Pista, donde cada semana yo, Rebecca Wilson, estaré con ustedes comentando Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos al caso número 2 y el capítulo número 2 de este podcast y el capítulo número 2 de Conan. El secuestro de la hija del presidente de la compañía. Un título muy largo, pero ese es el título que viene aquí en Crunchyroll, entonces este será. Y oficialmente este es el primer caso de Conan Edogawa, pero todavía no conocemos a Conan. Entonces vamos por partes y empecemos porque antes de que empiece el opening Munega Doki Doki, pues tenemos un pequeño recuento, ¿no? Es un recuento muy breve donde justamente Shinichi se presenta. Yo soy Shinichi Kudo, soy un detective que ha resuelto innumerables casos e incluso menciona el caso del capítulo pasado, el caso del asesinato en la montaña rusa, que él mismo menciona que resolvió con facilidad. Pero obviamente también nos recuerdan en lo que terminó el capítulo pasado, que es precisamente cuando estos hombres le dan este misterioso veneno. Ya vimos la escena del final de la semana pasada, que es justamente una versión pequeñita de Shinichi. Y nos vamos directo con Munega Doki Doki, que creo que la semana pasada no lo mencioné mucho. Es una canción icónica en Detective Conan. Creo que sí llegué a comentar que por eso creo que fue acertado que la reusaran para el remake del capítulo 1. Pero también es cierto que hace poco mi mamá también estaba haciendo un rewatch de Detective Conan y ella mencionó que se escucha muy vieja. Que a ver, es una canción de 1996, así que es obvio que para muchos de nosotros se escuche muy vieja. Pero que tampoco es como la esencia de los 90s como el segundo opening, que ya llegaremos a él, pero para mí el segundo opening es los 90s encarnados. Sí es muy fácil reconocer la importancia de Munega Doki Doki para el universo Conan y yo sinceramente no me desagrada la canción, pero tampoco es mi opening favorito, ni mucho menos. Yo creo que ni se acerca a mi opening favorito, Munega Doki Doki. Y después de Munega Doki Doki tenemos a este pequeñito, a este niño pequeño, que de hecho en japonés creo que le dicen algo así como boya, y la traducción dice little kid o pequeñito, en inglés y en español respectivamente, y curiosamente es aquí donde es lo primero que le salta a Shinichi, ¿no? Porque él ya es un muchacho de segundo año de preparatoria y después de esto pues ve su cuerpo y justamente ve que la manga le queda larga, que el pantalón le queda grande. Los oficiales justamente están, pues supongo que aplicando un protocolo de eso, de cuando encuentras a un niño chiquito, él yo creo que se da cuenta que el protocolo no indica que están tratando justo con una persona ya más grande. Y después los oficiales se dan cuenta que Conan huye. En el remake, y si mal no recuerdo también en el manga, no he leído todo el manga de Detective Conan, pero sí he leído algunos capítulos, entre ellos los primeros. Tanto en el remake como en el manga creo que sí lo llevan a la comisaría, y en la comisaría es donde él se da cuenta de que está encogido, pero aquí esta escena nos la pasan un poquito más adelante, porque después nos vamos con Ran llegando a su casa. Y aquí es donde vemos, pues de cierta forma la realidad de Ran también, ¿no? O sea, su padre borracho en un cochinero ahí que tiene en el escritorio. A ver, a Kogoro no lo culpo, mi escritorio no está tan diferente al suyo. Pero, pues obviamente está llegando a estas situaciones. Kogoro está bastante bebido. Y aquí pasa algo importante, que justamente nos cuentan un poco más de Ran y Kogoro. Y aquí precisamente Ran es la que menciona incluso que su madre es la que los dejó. Y esto me parece muy interesante porque es un rasgo muy definitorio de Ran. Su deseo porque sus padres vuelvan a estar juntos, se reconcilien y tal, es algo muy, muy, muy característico de Ran. Y también eventualmente te cuentan un poco con respecto a la separación en la película 2, si mal no me equivoco, en el 14º objetivo, pero de aquí sabemos que están separados. Y bueno, yo creo que muchos que veamos a Kogoro en ese escritorio todo sucio, todo lleno de basura, que tiene que llegar Ran a limpiar y tal, ni siquiera nos sorprende esa clase de declaración, pero eventualmente se va a volver algo muy importante para Ran misma como personaje. Después de esto, Kogoro es el que pregunta
pregunta por Shinichi y Ran recuerda esta extraña despedida que tuvieron en el parque de diversiones y se pregunta qué estará haciendo, dónde andará Shinichi, y para allá vamos porque Shinichi pequeñito anda corriendo por la calle. Y precisamente pues como está corriendo y se da cuenta que no ha avanzado mucho pero que ya se cansó, pues se pregunta por qué. Y aquí es donde tenemos esta escena donde se mira en el reflejo de una tienda. Les digo que en el remake y creo que en el manga sí se ve en un espejo, donde precisamente se da cuenta que está pequeño, que empequeñeció, el gran detective empequeñeció. Esto no tiene otra explicación más que la pastilla que le da la organización, pero después vemos que en su casa de él está sonando el teléfono y sabemos muy inmediatamente después que es Ran la que está llamando, y el padre de Ran es el que le dice seguro se fue a comer con sus padres, pero aquí Ran nos explica un poco más a detalle la situación de Shinichi. Es Ran la que le dice a Kogoro que en realidad los padres de Shinichi viven en Estados Unidos y que él está viviendo solo, y ella misma es la que deduce que algo le ha de haber pasado. Aquí es algo importante porque justamente vemos que Ran sabe que algo anda mal con Shinichi desde el segundo 1, ¿no? Y que de hecho va a impactar mucho más adelante y mucho más adelante también. Pero aquí ya desde el principio, desde el primer momento en el que se separa de Shinichi, Ran ya algo en ella le dice que hay algo malo con respecto a dónde está Shinichi, a qué le pasó a Shinichi, y por eso ella decide ir a buscarlo. Y aquí tenemos después a Shinichi intentando entrar a su casa, pero el pobre ni alcanza la manija, o sea, está muy chiquito, es un bebé miniatura. O sea, en teoría tiene el tamaño de un niño de 6 años, pero incluso, al menos si lo comparas con Genta y Mitsuhiko, es un poco más chaparrito que un niño de 6 años. Aunque es cierto que sí está más o menos de la estatura de Ayumi, y hay algunos otros niños que también están más o menos de su estatura, entonces tal vez solamente es un niño de 6 años un poquito chaparrito, ¿no? Pero justo no puede entrar a su casa, pero la casa de al lado donde vive el profesor Agasa hay una explosión y vemos nuevamente al profesor Agasa. Aquí es donde Shinichi intenta decirle que él es Shinichi y el profesor Agasa claramente no le cree, a pesar de que Shinichi le empieza a decir cosas que solo deberían saber Shinichi, pero que aún así el profesor no le cree y de hecho mejor piensa si Shinichi anda contando sus secretos por ahí. Eventualmente yo creo Shinichi se desespera y lo que hace que es justamente hacerle como esta deducción de que estuvo en el restaurante Colombo por la salsa que tiene en el bigote, porque el restaurante está cerca de una zona de construcción y tiene lodo en las piernas, por cómo está mojado el profesor, que da a entender que justo estuvo corriendo bajo la lluvia y todo esto, y esto obviamente hace que ahí el profesor sepa inmediatamente que es Shinichi. Y vemos esto que es algo muy común en Conan, que es precisamente ver a Conan y de fondo ya a Shinichi en su forma normal y con las voces traslapadas. Debo decir que creo que recientemente han disminuido el uso de este recurso. Al principio era mucho más usado este recurso, pero creo que también hace sentido que antes fuera más usado que ahora, también por ya los años que lleva la historia, por lo mucho que ha avanzado, también para aumentar el impacto de cuando tenemos estos momentos, la sombra de Shinichi detrás de Conan, que en este momento aún no es Conan. Creo que por ahí en la grabación le dije Conan en algún punto, pero no, todavía no es Conan. Y nos vamos directo a la parte de adentro de la casa de Shinichi, que es nuevamente la biblioteca de su padre con todos estos libros de misterio. El profesor está recapitulando lo que Shinichi le contó, que es precisamente que estos hombres de negro le dieron una droga que lo empequeñeció a un niño de 7, 6 años más o menos. Y aquí también es cuando por primera vez vemos a Shinichi con el traje emblemático de Conan. Es sí es el traje de Conan Edogawa. Aquí ya Shinichi empieza a transformarse en Conan y lo primero es precisamente este traje, que es el moñito rojo, el saquito azul, la camisa blanca,
que por debajo después veremos que trae unos tirantes y un shortcito gris y que después se va a complementar con unos tenis rojos. Algo interesante y es que en el manga, en realidad, al menos en las portadas de los primeros tomos, el moñito cambia de color y el primer color que se le ve al moñito en realidad es verde. Supongo que después por cuestiones de color y tal es que se decidieron por el rojo, pero originalmente en las portadas a color del manga el moñito era verde. Pero este es el traje característico de Conan. En la traducción que estoy viendo en este momento en Crunchyroll, dice My Kid Clothes, o sea, mi ropa de niño. Y también en el manga que yo he llegado a ver también traducido al inglés, Conan menciona dorky old clothes, que en inglés dorky y clothes se utiliza más como para algo que está como fuera de moda, ¿no? Entonces, como old fashioned clothes también pudiera haber sido una de las traducciones que pudieran haber usado. Esas son las traducciones que estoy viendo, o sea, que estoy viendo ahorita en Crunchyroll y que llegué a ver en el manga en inglés. Pero también recuerdo que las primeras veces que vi Conan, llegué a ver uniform y uniforme. Tanto en inglés como en castellano llegué a ver la palabra uniforme utilizada. Y me genera curiosidad porque también en algún punto vi que llegaron a mencionar uniforme. Pero tomando en cuenta que Conan va a la misma primaria que Shinichi y que muchas veces muchos de los personajes de Conan han ido a esa primaria y en ninguna se ha visto que lleven uniforme, no sé si haya sido una mala traducción o si sí dijera uniforme en el original, esto sí no lo sé. Pero lo menciono porque lo he visto algunas veces traducido así. Aunque aquí, como lo estoy viendo en Crunchyroll y como lo he llegado a ver en el manga en inglés, la traducción como más certera sería como esta ropa pasada de moda, más allá de llamarle uniforme. Pero sí he visto esta traducción de uniforme y es alguna curiosidad ahí. Si llegase a ser el uniforme, yo más bien pensaría que Gosho se olvidó que puso uniforme en algún punto. Pero creo que es la traducción más sincera, incluso me parece esta, la ropa vieja de Shinichi, la ropa pasada de moda de Shinichi cuando era chiquito y que se vuelve la ropa emblemática de Conan. Yo creo que la imagen más fácil que se nos viene a la mente a los que conocemos a Conan es precisamente a Conan con esta ropa tan característica de él, que al principio se usaba más y ahorita hay capítulos donde la usan y capítulos donde Conan tiene un pésimo sentido de la moda, pero ya tiene otra ropa, que creo que también hace sentido pensar que con el tiempo y cuando vieron que esto iba para largo también dentro de la historia para que volviera a su cuerpo normal, pues empezó a conseguirse más ropa de su tamaño, ¿no? Más allá de la ropa que ya usaba, que era la ropa de Shinichi chiquito, que eventualmente va a ser una clave para cuando lleguemos al 129, pero aquí vemos que Conan precisamente rescata la old fashioned clothes de Shinichi, mientras que está platicando con el profesor y precisamente le dice si no le puede él inventar un antídoto, pero el profesor le dice que para inventarle un antídoto primero tendría que ver qué es lo que tiene esta droga. Y aquí es donde Conan tiene su plan brillantísimo que nos va a llevar muchos años de manga y de anime, que es voy a encontrarlos y conseguir la píldora para poder justamente crear este antídoto que lo regrese a su tamaño normal. Y aquí el profesor le dice que obviamente si estos hombres se enteran que Shinichi sigue vivo cuando debería estar muerto porque le dieron una droga que debería matarlo, probablemente vayan a por él y probablemente por sus conocidos y tal. Entonces es el mismo profesor el que le dice a Shinichi: no puedes decirle a nadie que tú eres Shinichi. Esto va a ser un secreto entre tú y yo, entre el profesor y Shinichi, pero no le puedes decir ni a Ran. Y en el momento en el que dice no le puedes decir ni a Ran, escuchamos a Ran llegar a la casa y preguntar por Shinichi. Y obviamente en primer instinto es escondamos a Shinichi chiquito.
Y aquí viene la escena clave, la escena que le va a dar el nombre a la serie y la escena que inicia todo, porque aquí va a venir la escena del nacimiento, ahora sí que sí, de Conan Edogawa. Y es precisamente que intentando esconderse Conan de Ran, se esconde detrás del escritorio de su padre y ahí abre un cajón donde ve unos lentes. Y al principio, al ponérselos, pues yo creo que su padre ha de tener mucho aumento, se marea, le quita las micas, logra ponérselos. Y aquí es donde Ran toma a Conan, lo voltea y hay una escena interesante donde hay un silencio y el momento en el que Ran ve a Conan. Y parece ser que esta escena tiene un silencio prolongado para lo que es, o sea, es un silencio al que yo le presté mucha atención en su momento por esta pausa tan grande que hay al momento en el que Ran ve a Conan. Y después Ran dice, este niño, se extiende todavía un poco más del silencio después del este niño y lo abraza diciendo que está muy, muy mono, muy bonito, muy, muy tiernito, ¿no? Tenemos un pequeño momento de Shinichi pervertido y después Ran le pregunta su nombre a Shinichi y aquí viene la clave. Shinichi se recarga en el librero y ve justamente los libros de Conan Doyle al lado de los libros de Edogawa Rampo, dos escritores de misterio famosísimos en las literaturas del mundo. O sea, Edogawa Rampo también es muy famoso para la literatura mundial, sobre todo para las personas que nos interesa, como a mí, por ejemplo, la literatura japonesa. Edogawa Rampo es un nombre que no puedes obviar, que no puedes perderte, digamos. Y entonces Shinichi ve el Conan de Conan Doyle y el Edogawa de Edogawa Rampo y Conan se pone Edogawa Conan. Obviamente es un nombre muy extraño, pero el mismo Conan explica a Ran que su padre es muy fan de Conan Doyle y que el niño de cierta forma le recuerda a Shinichi. Aquí ya tenemos también otro punto interesante. El niño sí le recuerda a Shinichi a Ran, no tan directamente. Yo creo que también por todos los años que ha pasado Ran con Shinichi seguramente no puede asociar al hombre con el niño tan fácilmente. De hecho lo logra hacer mucho más adelante por una foto, pero yo entiendo la lógica dentro del universo de Conan de que Ran no pueda asociar al niño con el hombre, porque obviamente ella está acostumbrada al hombre, no al niño. Entonces, a pesar de que conoce al hombre desde que era un niño, creo que en el universo de Conan me hace sentido por qué le cueste trabajo asociarlos de una primera instancia, pero ni siquiera es como que le cueste mucho trabajo per se. Ella misma menciona que sí le recuerda a Shinichi, aunque no piensa automáticamente que es Shinichi, y tiene sentido tomando en cuenta esto, ¿no? O sea, Ran ha crecido con Shinichi y ahorita en este momento de su vida ve todos los días o veía todos los días al hombre que era Shinichi, no al niño que fue Shinichi. Entonces para mí me hace sentido que no le caiga el 20 tan de golpe. A mí al menos me parece coherente. Y por otro lado, me encanta la referencia a Superman de solo ponerse los lentes y ya es Clark Kent. O sea, aquí funciona y creo que en algún lado llegué a ver, no recuerdo si fue en algún post de Reddit o en algún tweet o algo así. En algún lado llegué a ver que creo que Gosho sí ha mencionado que sí es una referencia a Superman, los lentes de Conan. Y después Gosho la hace explícita. Aquí sí la hace explícita mucho más adelante, en un capítulo que ya veremos mucho más adelante, pero que también un personaje le dice a Conan, le dice que sin tus lentes tú eres Superman o algo así, le llega a decir. Y obviamente desde un inicio aquí se nota la clara referencia a Superman y a Clark Kent con los lentes. Y pues también este Clark Kent, al revésado, porque en Superman primero es Clark Kent, luego es Superman. Aquí más bien este Superman se vuelve su alter ego Clark Kent al momento en el que se pone los lentes y ahora es Edogawa Conan. Conan Edogawa
el gran detective que vamos a ver su historia a través de muchos capítulos, pero que a mí, la verdad, desde la primera vez que los vi, se me pasaron rapidísimo y siempre me deja con ganas de más. No por algo he visto esta serie unas 4 veces, yo creo, más o menos. Esta sería la cuarta, mejor dicho. La he visto 2 veces sin relleno, una completa, y esta sería la cuarta, que ustedes decidirán si la veo si con relleno o sin relleno. Ya saben, déjenme en los comentarios si quisieran que comentara los del relleno. Pero aquí es donde inicia Detective Conan, se escucha la música, se aviva todo, y obviamente también empezamos por qué va a ser de Conan, y ese destino va a ser irse a vivir con Ran. Con la mujer de su vida va a ir a parar Shinichi, pero como Conan Edogawa. El profesor le explica la situación de Conan, sus padres están en el hospital, él no puede cuidarlo y... aunque Conan le reclama al principio, el profesor le dice algo muy interesante y es: el papá de Ran es un detective y obviamente si el papá de Ran empieza a resolver muchos casos, eventualmente puede ser que te encuentres con estos hombres que te drogaron y te empequeñecieron. Que también, de cierta forma, tiene sentido que tras resolver muchos casos, en algún punto llegues a una organización malvada multinacional. Tiene mucho sentido y de hecho le lleva algunos casos para que se encuentre directamente con Kogoro, pero no lleva mucho para que se encuentren per se. Aún así, Conan acepta y aquí es cuando Edogawa Conan decide irse con Ran Mouri hacia su casa, que es precisamente la agencia de detectives Mouri, donde está el gran Kogoro Mouri. Y bueno, Ran acepta, pero primero dice que le tiene que preguntar a Kogoro, obviamente, y se van los dos juntos caminando por la calle. Y en ese silencio de la calle, en esa privacidad que les da la calle, aquí es cuando Ran le pregunta a Conan algo muy importante, que es precisamente: Conan, ¿hay alguien que te guste? Y Conan simplemente dice: no, nadie. Y Ran le dice: a mí sí hay alguien que me gusta. Y de cierta forma es interesante que Conan, aquí sí ya Conan, lo primero que hace es pensar en: ¿no será acaso ese tal Shinichi? Y aquí Ran le dice sí, así de golpe, de facto, no se hace del rogar, nada. Ran le dice: sí, Shinichi me gusta mucho, y le explica por qué le gusta, y le explica que le gusta mucho. Entonces, creo que es interesante incluso el montaje que hacen en esta escena en el anime con la música, con el uso de un silencio un poquito antes. Esta confesión de Ran, y visualmente en el manga nada más es media página, poquito menos de media página, de sí, ella le gusta Shinichi, le gusta mucho, está muy enamorada de Shinichi, y es algo que vamos a ver constantemente en Detective Conan. Algo muy constante en Detective Conan es precisamente el gran amor que se tienen ambos, pero siempre vamos a ver mucho más resaltada la parte de Ran al principio, porque precisamente es todo esto que Shinichi está descubriendo como Conan con respecto de Ran a sus sentimientos hacia él, porque como vimos en el primer capítulo, y creo que es lo que a mí me parece lo más interesante también del lado Shinran, es que Shinichi no se daba cuenta que Ran estaba enamoradísima de él, al menos lleva casi un año, poco más de un año enamoradísima de él, y él no se daba cuenta, y él se da cuenta de lo enamorada que está de él hasta que es Conan, que independientemente de una cosa u otra también lo hacen reflexionar y lo hacen empezar a ser un poquito más detallista con ella, un poquito más también considerado con ella, cosa que creo Shinichi per se no lo era.
Tenía sus momentos Shinichi, pero obviamente, como vimos en el capítulo pasado, a veces se desprendía de la realidad totalmente. Y creo que es interesante esta primera confesión de Ran también para plantarle los pies en la tierra y decir, estabas tan en la luna que nunca te diste cuenta que Ran sentía lo mismo que tú hasta ahora que estás del tamaño de Conan. Y obviamente esto es algo muy fuerte, muy emocional, y una de las también razones por las que Conan quiere volver a ser Shinichi, para que Ran lo escuche de su voz, que él también siente lo mismo. Entonces es algo muy fuerte, muy poderoso. Es una de las cosas que más me gustan de Shinran, este hecho de ninguno de los dos se había dado cuenta de los sentimientos del otro. Ran un poco más por pena que por despistada, y Shinichi sí por despistado total, o sea, por no poder leer a Ran. Es que no se había dado cuenta que Ran ya llevaba al menos un año enamoradísima de él. Entonces es algo muy interesante esta confesión. Llegan a la casa de Ran, y aquí es uno de los primeros momentos que antes también eran mucho más comunes. Yo creo que después del 129, para los que ya saben qué pasa en el 129, creo que después del 129 se hacen más y más y más escasos, porque es precisamente cuando Shinichi, cuando Conan ya empieza a entender la magnitud también de la organización en el 129, pero antes eran un poco más frecuentes estos intentos de Conan por contarle la verdad a Ran. Que sepa que Conan es Shinichi. Aquí vemos un primer intento que se ve interrumpido nada más y nada menos porque Kogoro, después de muchos meses, como vimos el capítulo pasado y como también mencionan en este capítulo, tiene al fin un caso: el secuestro de la hija de un presidente de una compañía por un hombre vestido de negro, que a Conan automáticamente lo relaciona con los hombres que lo empequeñecieron y decide subirse también al taxi que detiene Kogoro para ir al caso. Ran lo sigue, y aquí es donde por primera vez vemos a este primer equipo de Detective Conan, que es el equipo más básico, el equipo de antaño: Kogoro, Ran y Conan. Va a ir evolucionando con el tiempo. Ran va a tener también otros equipillos. Hay veces que vamos a ver a Conan solo con Kogoro, y muchas otras variantes de pero digamos que el equipo de antaño, el equipo oficial de Detective Conan, es Kogoro, Ran y Conan, que llegan a la casa de este presidente al que un hombre vestido de negro le ha secuestrado a la hija. Y aquí es donde en el caso vemos a Conan interactuando como si fuera Shinichi, y obviamente siendo reprimido, regañado por Kogoro, por Ran y tal, por estarse metiendo en el caso, ¿no? Secuestraron a la niña, se la llevaron. Originalmente la petición era que cerrara su compañía una semana, y después resulta que pidieron dinero por la niña. Entonces aquí ya hay una cosa extraña, que es justamente lo que Conan se da cuenta, lo que se lo pone a pensar, que hay algo raro en este incidente, porque el culpable la fue a secuestrar a su casa, y vemos que hay una pelotita ahí con la que se pone a jugar. Y entonces Conan sigue preguntándose justo por qué ir a la casa, por qué no robarla camino a la escuela, mientras esto está pensando, jugando con la pelotita, y es cuando Ran dice nuevamente estas cosas que le recuerdan a Shinichi de Conan. El mismo Conan piensa, pues es que Shinichi soy yo, ¿qué más se puede hacer ahí? Y aparece este perro ladrando, pero a los pocos segundos Conan se hace muy amigo del perro. Es algo que incluso creo que Shinichi, al menos en un relleno, te dan a entender que también era como muy, muy amigo de los perros. Creo que lo llegan también a mencionar en algunos otros casos, que rápidamente Conan se hace buenas migas con los perros. Y el dueño justamente menciona lo raro, ¿no? Que el perro suele ser hostil con
con los extraños todo el rato, ¿no? Y aquí es donde hacen una gran referencia a creo que es un cuento de Sherlock Holmes, donde también mencionan justo esta idea de el perro no ladró. No recuerdo el nombre del cuento en este momento, lo investigaré y se los diré para el siguiente video, pero sí sé que es un cuento de Sherlock Holmes donde justamente lo curioso del caso era ese, el perro no ladró. Y obviamente pues esto ya le dice tanto a Conan y Conan ayudando un poco a Kogoro, dándole un poquito la pista, que esto lo hizo alguien de la casa. Y es justamente donde llegamos al mayordomo, ¿no? Fue el mayordomo, en pocas palabras, el primer secuestrador de la niña, porque no solo hay uno, hay dos, pero es el autor original, el hombre de negro que se llevó a la niña desde la casa. Y le dicen justo dónde está la niña está en un hotel. Kogoro cierra el caso y Conan se da cuenta que no. Todavía no ha terminado porque obviamente después llamaron pidiendo dinero cuando originalmente la petición era cerrar la empresa, y es ver por qué. ¿Por qué pasó esto? Simple y llanamente, casi porque esto fue un secuestro falso que se volvió en un secuestro verdadero, y ahora es dónde está la niña, quién la tiene, ¿no? Y obviamente pues aquí llama el secuestrador, mientras que Kogoro le dice al padre de la niña que siga hablando con el secuestrador para que puedan más o menos ubicarla a dónde se encuentra. Y la niña dice que está en una escuela y hay una chimenea a lo lejos, ¿no? Aquí es donde Conan toma el mapa y empieza a buscar más o menos cómo pudiera ser que estuviera la niña en el mapa como de la zona. El mismo Kogoro dice, es cierto, con una niña no podía llegar muy lejos. Conan toma el perro, se sube en el perro porque Conan es miniatura y va en búsqueda de la niña. Mientras va en búsqueda de la niña y ve que varias opciones no son la correcta, es que se da cuenta que la chimenea no era una chimenea, sino más bien un edificio muy alto y muy largo, no tan ancho, ¿no? Que a lo lejos precisamente se pudiera ver como una chimenea. Y es que Conan así logra dar con la niña. Y cuando Conan rescata a la niña, es la primera vez también que Conan se presenta como yo soy Edogawa Conan, detective, una de sus frases emblemáticas de toda la vida. El gran detective Conan es Edogawa Conan, detective. Pero obviamente se encuentra al secuestrador e intenta enfrentarlo con un balonazo, ¿no? Todos los que hemos jugado fútbol sabemos que un balonazo te puede aturdir, definitivamente te puede aturdir, pero obviamente Shinichi, el experto futbolista con la pierna de acero ya no es, ahora es un niño pequeño y obviamente el criminal puede detener el pelotazo fácilmente, ¿no? No es un pelotazo que le doliera al criminal, que obviamente perdió fuerza en las piernas, ya que ahora está chiquito, y el criminal va directo hacia él e incluso alcanza a golpearlo un par de veces antes de que llegue la salvadora del mundo, la campeona en karate, campeona de la ciudad. Creo que todavía no es el campeonato nacional, creo que todavía no ha sucedido en el universo de Conan, pero obviamente Ran va a ganar el campeonato nacional, o sea, eso nadie lo duda, pero de momento la campeona local de karate, Ran llega a salvar tanto a Conan como a la niña, noqueando a este criminal con su fuerza. Y Conan queda muy sorprendido por su fuerza, de hecho hasta dice, wow, qué fuerte. Es algo que va a ser común en Conan y en Shinichi, sorprenderse por la fuerza de Ran. De hecho, Ran de cierta forma nunca ha sido alguien que en el manga y en el anime canon de Conan necesite que la salven. Obviamente, pues sí hay a ratos donde sí hay de cierta forma momentos donde necesita que la salven per se, pero muchas veces cuando corre peligro físico ella, físico, o sea, no peligro de que va a explotar su escuela como en algún capítulo mucho más adelante, pero peligro físico tal cual, muchas veces se salva ella sola, en el anime, en el manga y tal, muchas veces en este sentido como en peleas 1 a 1 se salva ella sola. En las películas no tanto, pero en las películas hay que meterle escenas
escena de Conan salvando a Ran porque así es la vida. No soy muy fan de que hagan eso, pero hay veces que les queda bien, hay veces que dices, Ran podría haberse salvado sola. Pero en general me gusta mucho esta idea de, al menos en combates 1 a 1, en estos momentos justo donde solo hay como una persona muy fuerte que pudiera atacarla, que pudiera hacerle daño. Ran se defiende sola, no necesita a Conan, a Shinichi ni a Kogoro muchas veces, pero obviamente pues hay otros momentos donde si hay una bomba y tal, pues sí necesita que la salven, pero como tal, como en enfrentamientos 1 a 1, Ran se salva sola. Siempre me ha encantado esto de Ran. Me ha encantado, ya saben que yo soy 100% defensora número 1 de Ran, y me ha encantado mucho esto desde el segundo 1 de Conan, que Ran sea la que llega a pegarle a la gente cuando hay que pegarle a la gente y noquearla fuertemente. Ran puede hacerlo, y me gusta mucho esta idea que sí, o sea, Shinichi de cierta forma protege a Ran porque también hay que protegerla contra la gran organización multinacional con la que está enfrentándose en toda la historia de Conan, pero de cierta forma físicamente también Ran puede defenderse a ella misma, puede defender a otras personas y no está totalmente incapacitada ni imposibilitada, y yo creo que en algún punto esto también va a jugar a su favor, a Ran como personaje y a favor del equipo de Conan. Yo creo que ya para el arco final de Conan, cuando lleguemos a él en 10 o 20 años, no lo sé. No sé, Gosho, que tanto tenga planeado. O sea, después de Ron, yo creo que pues sí, ya vamos a entrar al arco final. Pero yo creo que el arco de Ron lleva ya 5 o 6 años corriendo, más o menos, ¿no? Desde, 2013, 2014. Ya 6, 7 años corriendo. Entonces no sé cuánto pueda durar el arco final de Conan, ¿eh? Por Gosho yo creo que hasta 20 años, si quisiera. Pero yo creo que sí. La fuerza de Ran es algo interesante, es uno de los personajes más fuertes físicamente en la serie, definitivamente, es uno de los personajes más fuertes de la serie físicamente. No sé si la más fuerte de los personajes femeninos, creo que sí, yo diría que sí. No sé, Sera o la Mari también pudiera ser un poco más fuerte, pero creo que de los personajes femeninos es la más fuerte. Yo creo que ha de estar también en el top, abajito de Makoto, pero muy arribilla. A pesar de que hay varios personajes que la pueden esquivar, no cualquiera puede esquivarla. Esto va a ser clave para uno de los casos más adelante. No cualquiera puede esquivarla, y esto ya hace interesante también al personaje. Entonces, de cierta forma, Ran, aquí me gusta mucho también cómo te presentan a Ran en este capítulo, en esta forma. Ya sabíamos que era una campeona de karate, pero aquí la vemos en acción. Me encanta. Y después pues ya tenemos la parte donde se reencuentra el padre con la niña, y tenemos un poco la explicación de por qué la niña se autosecuestró al principio, y es la historia, la clásica historia aquí sí de pobre niña rica, una niña que pues tiene de todo porque su padre es el presidente de una compañía, pero no tiene el amor de su padre, y pues justo lo que quería era eso, ¿no? Que su padre tuviera 5 días para estar con ella. Y es aquí pues donde el padre y el caso termina en el padre pidiendo que les hagan una reservación de un viaje para él y su hija, para que puedan disfrutarse el uno del otro y de cierta forma pues compensar toda esta falta de atención que tiene justamente por ser el presidente de la compañía, ¿no? Es un recurso muy pobre niña rica, pero debo decir es algo que sí llega a pasar en esta clase de familias, no es algo ajeno, no es algo que no suceda, es algo que sí sucede en la vida real, y por eso también es tan utilizado y tan cliché, pero aquí funciona, y funciona bien a secas, ¿no? Funciona bien a secas. Y pues al final la niña se despide también de Conan llamándolo detective, aunque Ran se saca un poco de onda al respecto. Conan señala a Kogoro, que está riéndose como maníaco. Y nos vamos ya a la parte donde están en el carro, y Kogoro justamente hablan como de las circunstancias de Conan en el taxi. Y aquí es donde Kogoro de cierta forma acepta que Conan se quede con ellos como amuleto de buena suerte, ya que llegó el caso el mismo día que llegó Conan. Así que lo acepta,
Y vaya que Kogoro va a resolver varios casos con Conan, pero varios. Así que amuleto de buena suerte o no, más bien un Shinigami, como le suele llamar el detective Megure tanto a Kogoro y ya después a Conan. El Shinigami Conan va a estar con ellos en muchos casos, ayudándoles en muchos casos. Y luego, después de esta aceptación de Kogoro, pues tenemos nuevamente el ending. Un ending que ya les dije, no es tampoco de mis favoritos, definitivamente no es mi ending favorito, está lejos, igual que el opening, lejos de serlo. Pero es algo que me gusta mucho de este ending, es una de las partes casi al final del minuto que dura dentro de la serie, dentro del montaje del ending como tal, que es precisamente esta parte de tras los incontables días ella me sigue esperando. No sé por qué me gusta mucho, o sea, tal vez me gusta mucho cómo lo tradujeron, o sea, tras los incontables días ella me sigue esperando, tanto en castellano como en inglés lo han traducido de esa forma. No sé por qué, yo creo que me gusta mucho la forma en la que lo tradujeron, la frase y tal. Y como escena de después de la canción, y vemos a Conan presentándose ante su clase, porque sí, tiene que regresar a la escuela, y aquí es Conan presentándose ante su clase y donde también ya empezaremos a sospechar cómo es que los Detective Boys van a funcionar en esta serie. Van a ser sus compañeros de clase, sus amigos eventualmente y sus compañeros, sus Baker Street Irregulars personales, incluso mencionados directamente por los personajes hacia Conan como eres como Sherlock Holmes utilizando a los irregulares. Esto es... Gosho era muy descarado al principio, sigue siendo muy descarado, hay varios casos donde se nota el descaro a full de Gosho. En este, por ejemplo, no sé si lo del doble secuestro y lo de la chimenea y tal está inspirado en alguna otra novela de detectives que tal vez yo no conozca, pero lo de y el perro no ladró es una total y completa referencia a este cuento de Sherlock Holmes, que sigo sin acordarme del título. He estado toda la grabación intentando acordarme del título, llevo 1 hora de grabación y esa hora he estado intentando acordarme del título y no me acuerdo, así que ya saben, déjenmelo en mi Twitter, RepSSON, Repson, ahí me pueden dejar el nombre del cuento de Sherlock Holmes o en los comentarios del video de YouTube de este capítulo también pueden dejarme cuál es el nombre del cuento de Sherlock Holmes donde el perro no ladra. No me acuerdo, o sea, recuerdo haberlo leído, obvio, pero no me acuerdo el nombre del cuento. O sea, Sherlock Holmes tiene 50 y tantos relatos cortos. No los he leído todos, de eso también es cierto, no los he leído todos. Tampoco he leído todas las novelas de Sherlock Holmes, pero sí recuerdo haber leído esa de que el perro no ladró. Entonces, por eso, si se acuerdan, déjenmelo en los comentarios. Y si saben, si hay alguna otra referencia de alguna otra novela de misterio en este caso, por favor también déjenmelo. Algunos casos los ubico, los comprendo de novelas de misterio, algunos otros no. Algunos otros he buscado si Gosho se inspiró de algo y me di cuenta que no, y dije, oh, Gosho a veces tiene una ardilla que le gira muy bien. Que a ver, les digo, Gosho es muy descarado con sus referencias, muy descarado con sus referencias, pero las usa bien, o sea, para referenciar es un muy buen escritor y a veces la ardilla también le gira muy bien a Gosho, muy bien le gira a veces la ardilla a Gosho, a veces. No voy a decir, Conan no es perfecto, no es perfecto, pero siempre es entretenido. A mí no hay hay muy pocos casos que sí me han parecido aburridos, tampoco voy a decir que todos los casos de Conan son súper divertidísimos, pero la gran mayoría a mí me entretienen bastante. Y también hay ciertos momentos de brillantez Gosho que me encantan y que la verdad estoy muy ansiosa también de poder contárselos a ustedes. Entonces hay cosillas buenas de Gosho, hay cosillas malas, hay cosillas buenas dentro de la escritura de Detective Conan como cosillas malas, y a mí me gusta todo, soy muy fan de Detective Conan, eso ya lo saben y nunca me cansaré de decirlo porque de verdad amo este anime de detectives con toda mi alma y con todo mi ser, amo a este pequeñito, así que aquí seguiremos. En general este capítulo es muy importante y sobre todo en la primera parte, creo que la primera parte es la parte de más peso, es la parte la que me llevó casi toda la grabación y es que precisamente esta es la parte donde conocemos a Conan, entonces es importantísimo resaltar este capítulo en particular porque es el capítulo donde conocemos
a Detective Conan, conocemos a Conan Edogawa, nos presentan a Conan Edogawa. Conan Edogawa se presenta a sí mismo como detective ante la niña. Es un capítulo con varias aristas muy importantes dentro de este capítulo, porque este es el capítulo donde ya empezamos el Conan Arc. El arco de Conan, que termina hasta el 128. El 128 es el último capítulo del Conan Arc. Después empezamos el Haibara Arc, que creo que es uno de los arcos más chiquitos, el arco de Haibara, pero ahorita empezamos el arco de Conan, que es, no creo que sea el más largo. Voy a buscar también contando capítulos del manga, no capítulos del anime. No sé si es uno de los arcos más largos, pero es bastante larguillo. Haibara es bastante cortico. Nos vamos casi directamente a Vermouth, ya para 170, ¿no? De 129 a 170 es el arco de Haibara, es cortico, es cortico. Pero y el arco de Vermouth termina hasta el 345. Entonces sí, es un arco cortico el de Haibara, y el de Conan es algo larguillo. Pero también pues tenemos relleno de por medio y tal. Entonces, pero aquí es justo el arco de Conan, el arco donde Shinichi está aprendiendo a ser Conan. Eso es para mí lo que simboliza y lo que significa el arco de Conan. Del 1 al 129 es Shinichi aprendiendo a ser Conan. Y después ya vamos a ver el arco de Haibara, donde hay otras cosas mucho más interesantes también. Pero sí, el arco del principio el arco de Conan es un arco muy introductorio, precisamente por eso es el arco que te presenta Detective Conan. Un poquillo largo para sí mismo, pero también muy disfrutable, con casos muy interesantes, casos muy emblemáticos que mucha gente recuerda de su infancia. Yo no tiene mucho que empecé a ver Detective Conan, entonces a mí no me marcó mi infancia ni nada. Son arcos que han marcado gente, son capítulos que han marcado gente, y que definitivamente todos y cada uno de ellos del arco de Conan valen mucho la pena. Entonces, esto es lo que dejamos aquí en este capítulo 2, uno de los capítulos más importantes de Detective Conan, probablemente el más importante para presentarte a Conan, más allá del capítulo donde nos presentan a Shinichi. Tenemos que empatizar con Shinichi para querer que Shinichi regrese. Y aquí pues es conocer a Conan y conocer que Shinichi tiene que aprender a ser Conan y aprender a resolver casos siendo Conan, que también lo van a ayudar a ser el gran detective Conan. Entonces este es un capítulo muy importante. Creo que es mucho, yo lo catalogaría incluso un poco más importante que el primero, pero el primer capítulo sigue siendo de bastante peso y bastante relevante, porque tienes que conocer a Shinichi, tienes que querer a Shinichi, tienes que esperar a Shinichi tras los incontables días, como Ran y como toda la audiencia. Y como dice la canción, entonces es importante el capítulo 1, pero este es el capítulo que le da el nombre a la serie. Entonces es un capítulo muy relevante. También uno de mis favoritos, debo decir, uno de mis favoritos. Me encanta la confesión de Ran, me encanta Conan no dándose cuenta que es un niño. Me encantan muchas cosas de este capítulo, me encanta el cierre de Conan presentándose en la escuela y tal. Entonces hay varias cosas que me gustan mucho de este capítulo, lo disfruto mucho. Y para el próximo capítulo vamos a ver, o vamos a conocer a un personaje recurrente, incidental. De hecho, no sé si catalogarlo dentro de incidental o recurrente. El capítulo 3, el tercer caso también, capítulo 3, tercer caso. Y el tercer capítulo también de este podcast, pues va a ser sobre el caso de el asesinato a puerta cerrada en el departamento de una idol. Una celebridad, dice aquí en Crunchyroll, pero es una idol. Un capítulo donde vamos a conocer precisamente a la idol Okino Yoko, que es un personaje incidental. Yo creo que lo llamaría incidental, no sé si recurrente. Está difícil ahí cómo catalogar a Yoko, precisamente ya lo hablaremos más en el siguiente capítulo, pero aquí vamos a conocer a Okino Yoko en el asesinato a puerta cerrada en el departamento de una idol. ¿Qué largos eran los nombres antes? ¿O siguen siendo muy largos, pero cada vez los percibo menos largos cuando los veo? No lo sé.
Pero bueno, una vez más, muchas gracias por escuchar su podcast Pista a Pista, donde yo, Rebecca Wilson, cada semana les cuento de Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Ya saben que no olviden suscribirse al canal de YouTube de Repson para tener estos capítulos cada semana, y también no se olviden de darle seguir ahí en Spotify. Este podcast está disponible en Spotify y en Google Podcast. Hasta el momento he intentado que esté disponible para Apple Podcast, pero como el título dice Detective Conan, no me dejan, entonces Apple Podcast ha muerto. No olviden dejar todos sus comentarios en el video de YouTube o en mi Twitter @Repson, donde también podemos debatir todas mis opiniones, porque están sujetas a debate al ser mis opiniones, o si quieren comentar o añadir algo adicional, los invito muy agradecida siempre con todos ustedes. Ya saben que a mí me encanta leer todo lo que ustedes piensan, todo lo que ustedes opinan, y no olviden dejarlo siempre en sus comentarios. Si les gustó este podcast, regálenme un like en YouTube o un follow en Spotify, y nos vemos la siguiente semana. Capítulo 3, asesinato en una habitación cerrada del departamento de una idol. Una vez más, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima, detectives.